Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a la parte 1 de dobles integrales y volumen en una región general. Por región general, hablamos de regiones que no son rectangulares. Ya hemos discutido la definición del límite de un doble integral para determinar el volumen bajo una superficie. Así que avancemos y echemos un vistazo a cómo vamos a tratar con las regiones que no son rectangulares. Si la región está limitada por arriba y abajo por una función de x, entonces debemos integrar con respecto a, y primero con los límites de integración con respecto a, y será g de x a h de x. Y si nuestra región está limitada a la izquierda y derecha por las funciones de usted, primero integraremos con respecto a x, y nuestros límites de integración serán g de y h de y. Vamos a mirar nuestros ejemplos. Queremos determinar el volumen bajo el plano z es igual a x más, y nuestra región de integración se define aquí, donde x está en el intervalo cerrado de 0 a, y 2 y está en el intervalo cerrado de 0 a 6. Así que es importante para estos tipos de problemas que graficamos nuestra región de integración. Tenemos un vistazo cerrado de este intervalo aquí. Sabemos que x tiene que ser mayor o igual a 0, pero x también tiene que ser menor o igual a y2. Así que sabemos que x es mayor o igual a 0. Estamos hablando sobre el eje x aquí, pero vamos a ver esta desigualdad aquí. Si fuera a resolver esta ecuación para ti, al multiplicar ambos lados por 2, tenemos 2x menos que o igual a y vamos adelante y volteemos alrededor. Esto es lo mismo que ya es mayor o igual a 2x. Entonces, si fuéramos a graficar esta desigualdad, tendríamos una línea sólida aquí, pero habríamos sombreado por encima de la línea, para que nos diga que el intervalo para x comenzará aquí donde x es 0, y luego mudando hacia la derecha hasta que acercamos esta línea aquí. Es un error común de este intervalo aquí para pensar que va a estar por debajo de esta línea, pero realmente está sobre esta línea, y hacia la derecha del eje y luego y está en el intervalo cerrado de 0 a 6. Así que será esta región triangular aquí sobre la línea y igual 2x. Esta sería nuestra región de integración. Ahora que tenemos nuestra región de integración, vamos adelante, y configuremos nuestro doble integral, y desde que el intervalo para x se da en términos de t, tendremos que integrar con respecto a x primero. So f de sí sería x más, y integrar con respecto a x primero, y luego y así que para los límites de integración para x tendremos de 0 a y2. Y entonces para usted será de 0 a 6. Desde que lo mencionamos antes y integramos con respecto a x, los límites de integración estarían en términos de y tan tratante y como una constante vamos a tener x cuadrado 2 más x. Necesitamos evaluar esto. Porque nos integramos con respecto a x, reemplazamos x por y2. Entonces, aquí vamos a tener 1 2x, y 2 cuadrado más y x y 2 guión. Y luego cuando x es 0, estos serán 0. Así que avancemos y limpiemos esto. Aquí vamos a tener y cuadrado 8 más y cuadrado 2. Entonces, si obtenemos un denominador común de 8, esto va a ser 5 años 8. Vamos adelante y tome esto en la próxima diapositiva. Ahora integraremos con respecto a y tendremos 5 8xs al 3 3. Evaluaremos esto a 6 y 0. Así que tendremos tenido 24 de mayo y luego cuando es 6. Tenemos 6 cubiertos y luego cuando es 0 tendremos 0 cubiertos. Tenemos 5 24 por 6 al tercer. Ya he trabajado esto. Sale a 45 y porque esto representa el volumen bajo ese avión sería de 45 unidades cúbicas. Echemos un vistazo a un gráfico de esto. En rojo, puedes ver la región de integración, y he limitado a esta región con estos planos amarillos. Entonces, lo que acabamos de encontrar fue el volumen bajo el plano púrpura delimitado por estos planos amarillos.
y que era de 45 unidades cúbicas. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí queremos determinar el volumen de la función dada en la región donde x está en el intervalo cerrado de 0 a 1 y está en el intervalo cerrado de x cuadrado a x. Tomemos una mirada más cercana a este intervalo aquí. Esta desigualdad compuesta puede escribirse de dos maneras. Empezando desde el centro moviendo hacia la derecha, tenemos y es menor o igual a x, y luego del centro a la izquierda tenemos, y es mayor o igual a x cuadrado. Entonces estarías debajo de la línea y igual a x y sobre la parábola, y igual a x cuadrado y x está en el intervalo cerrado de 0 a 1, por lo que nuestra región de integración es esta región aquí, entre la parábola y la línea y otra vez, este era el punto. Aviso: esta región está limitada arriba y abajo, así como a la izquierda y derecha por estas dos funciones. Pero desde que tenemos y en términos de x, integraremos con respecto a usted por primera vez. Entonces, nuestra función es si. Habremos di primero y luego 510. Así que expresado en términos de x será de x cuadrado a x y x será de 0 a 1. Así que ahora integraremos con respecto a y tratar a x como una constante. Así tenemos si cuadrados 2 hexanewtones nuestros límites de integración. Porque nos integramos con respecto a y, estamos reemplazando y por x y x cuadrados. Así cuando y igual a x tenemos x cubado 2, y luego, cuando y es x cuadrado, tendremos x al 5 grados 2. Vamos adelante y acabemos esto en la próxima diapositiva. Así tenemos 1 2x al 4 to 4, 1 2x al 6 to 6. Evaluaremos esto en 1 y 0. Vamos a limpiarlo primero. Tenemos 1 8x al cuarto, 1 12x al sexto. Así que cuando x es 1 tendremos 1 8, 1 12 y luego cuando x es 0 tendremos 0, 0. Nuestro denominador común sería 24. Tenemos 3 24, 2 24 que será 1 24, y este sería el volumen bajo esa superficie. Sobre la región definida. Vamos a mirar este gráficamente también. Puedes ver esto escribido en rojo como nuestra región de integración. Así que el valor que encontramos fue el volumen de esta región aquí, debajo de la superficie púrpura limitada por esta región en amarillo, y era 1,24 de una unidad cúbica. Eso lo hará para la parte 1. Miraremos algunos más ejemplos en la parte 2.